eh, países tales como Colombia, Perú, México, Ecuador, Chile y Estados Unidos. Nuestra base central es Colombia, pero en cada uno de los países que les he nombrado y les estoy mostrando anteriormente, tenemos una oficina totalmente constituida con departamentos de ingenieros, los más capacitados, porque buscamos que sus hojas de vida y sus experiencias sean las más extensas para poder brindarles el soporte necesario para su compañía. Y aparte de eso tenemos algo bien chévere. Hace poco les estuve enviando un correo electrónico a todas las empresas que tenemos en los que les comentaba un poco los fidelizadores que tenemos para octubre y noviembre. Entre estos fidelizadores bien interesantes tenemos algo que se llama Renueva tus Smartness y Zona te regala el mes 13. Sabes que los Smartness se compran por un año, 12 meses, pues cada mes tiene un costo diferente. Si lo compras en valor global, obviamente también tiene pues un pequeño descuento, pero el beneficio es que Zona, al comprar todos tus Smartness, te regala un mes de más y esto pues puede ser interesante para tu tema económico. Aparte, tenemos la herramienta de un Cisco Prime, lo tenemos por 365 días. Si usted quiere que su compañía pueda tener dentro de toda su red un Cisco Prime que maneje pues como toda esta parte, toda la infraestructura, nosotros le podemos regalar un demo gratis de 365 días en el que Cisco pues te acompaña durante todo ese tiempo y te muestra todos los beneficios. Y también les he enviado una promoción de switching que es para octubre y noviembre. Son cerca de 12 equipos que están con unos descuentos especiales. Entonces, si alguno de estos puntos les interesa, pídame que le envíe nuevamente el correo o simplemente dígame, hey, Gabriel, ayúdame que me interese en este momento y ahí yo te estaré dando la respuesta. Bueno, hoy el tema es, como ya les había dicho anteriormente, redes inalámbricas para oficinas sucursales. Vamos a trabajar un poco lo que son las opciones de despliegue de wireless para oficinas sucursales, evaluando los requerimientos de FlexConnect, identificando las necesidades de FlexConnect, diseño de una red inalámbrica para una sucursal confiable y redundante y mejores prácticas de FlexConnect. Y como premios fidelizadores entregaremos el pase todo incluido para Cisco Live Cancún, una tarjeta de cliente VIP Zona y un bono de regalo para una cena doble en el mejor restaurante de su ciudad. Para que estemos un poco más claros, pues vamos a tener los ganadores que han venido dándose a lo largo de todo este mes de octubre. Iniciamos el 5 de octubre con Carlos González de la Clínica Palermo, 12 de octubre con Jaime Martínez de la Universidad del Cauca, 19 de octubre que fue el miércoles pasado con Alejandro Ciprián. Aquí hubo un pequeño enredo entre Alejandro Ciprián de Grupo AVE y Roemal Payares de Ditoplas, porque los últimos 2 minutos de la conferencia nos quedamos sin audio, pero el que contestó primero fue Alejandro Ciprián. Entonces, quizás el ingeniero Royman en otra oportunidad podrá acompañarnos. Y el ganador del día de hoy, recuerden que lo que vamos a hacer es que primero haremos una pregunta del tema, el ingeniero que primero conteste, pues inmediatamente entra a ser el ganador de hoy y entre ustedes 4 rifaremos el cupo para Cisco Live Cancún. La dinámica va a ser la de siempre, simplemente metemos 4 papelitos dentro de un sobre y nuestro gerente general José Manuel Cortés pues saca el papel del ganador. Ya les estuve contando el mes pasado que nosotros teníamos unos eventos durante el transcurso del mes nacional, unos eventos en las principales ciudades de Colombia, que eran Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Estos eventos, pues como ustedes pueden ver en las fotografías, fueron todos unos éxitos rotundos. Para cada una de las ciudades tuvimos un lleno total. Iniciamos con Barranquilla, casualmente pues el día del evento fue el partido de la Selección Colombia y aún así tuvimos buenos asistentes. Luego continuamos con Medellín y como ustedes pueden ver aquí pues también tuvimos una gran afluencia. Seguimos con Cali, Cali fue un éxito rotundo y bueno, Bogotá que realmente nos tocó pedir más sillas, más espacios porque la cantidad de empresas que nos acompañaron fueron muy interesantes. Ahora se viene México, luego se viene Perú, luego Chile y finalmente Ecuador. Entonces, bien interesante que para los países donde ustedes se encuentren, sepan que en el transcurso de todos los próximos meses vamos a estar haciendo eventos como estos en los que nos puedan acompañar. Como ustedes ya saben, somos un partner premier de Cisco que busca no solo entregarle una orden de compra, sino entregarle unos valores agregados para su compañía. Tenemos capacitaciones, ingenieros de visita y soporte, tenemos voucher para presentar exámenes de certificación Cisco, tenemos capacitaciones mensuales, cupos para Cisco Live y cupos para nuestra convención anual de Zona Green Technologies en la ciudad de Cartagena.
No siendo más, pues es importante que ustedes recuerden que nosotros tenemos un canal privado en YouTube en el que estamos montando nuestras presentaciones constantes y que ustedes pueden acceder a ellas para compartirlas con su departamento de ingeniería o volver a capacitarse por si tiene alguna duda. Simplemente es ingresar a YouTube, en el buscador pones Sonar Green Technologies y ahí salimos como primera opción, entonces puedes capacitarte constantemente. Finalizando ya esta presentación corta que es muy acostumbrada, les dejo los datos. Diana Buccelli se encarga de las cuentas de Perú, Juliet Salcedo de las cuentas de Ecuador, Eduardo García de las cuentas para Chile, Alexandra maneja todo el departamento en México. En Colombia tenemos a Omar Cortés como ejecutivo para lo que es Valle del Cauca y Bucaramanga, Paula Valencia que maneja todo lo que es Bogotá, Camilo Muñoz maneja las empresas de Antioquia y las zonas costeras de Colombia y Cristian Arroyo se encarga de todo el tema de las licitaciones a nivel de Latinoamérica. Y con ustedes, Gabriel Bantol, yo soy el gerente de mercadeo para toda la compañía. Ahí ya les voy a copiar por el chat mis datos. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, pues hombre, ahí siempre estaré totalmente disponible a sus requerimientos. No siendo más, recordarles que somos Sonar Green Technology, somos el mejor Cisco Partner comercial del 2015, esperamos que este año también, estamos muy pronto a recibir esa noticia. El correo para cualquiera de sus requerimientos es mercadeo@zona.com.co, yo se lo estaré direccionando a los ejecutivos a cargo. Y vamos a darle el paso a Camilo Villota, que es nuestro gerente de preventa, él va a estar con nosotros acompañándonos y capacitándonos en este día. Gracias, Gabriel. Ya ahí la idea es que de pronto me confirmen audio por ahí. Vamos a ¿Puede ser? esperar que Aló, aló, un aló. segundo, mientras Aló, aló, que él aló. conecta su diadema, por favor. Listo, ya, Camilo, ¿te escucho un poco lejos? Aló. Ahora sí. Aló, aló, aló. Espérame. Ya, perfecto, Camilo, ahorita sí te escuchamos. Ahora sí. Sí, Listo, igual. Igual estoy pendiente ahí en si hay algún problema de audio, ya, yo perfecto. reviso el chat. Listo. Bueno, entonces venga, yo les comparto la presentación. Listo. Mientras en sus equipos pues ya empiezan a visualizar la presentación, les cuento, esta mañana pues vamos a hablar un poco del tema de wireless, continuar un poco con lo que veníamos en el anterior miércoles. En esta oportunidad pues digamos que el enfoque como tal es revisar un poco de las arquitecturas de despliegue a nivel de sucursales. Digamos que esa es una de las necesidades más importantes pues a la hora de desplegar estos temas de movilidad, teniendo en cuenta sobre todo esas pequeñas oficinas que podemos tener en sitios remotos. Digamos que en muchos casos, pues para muchos de nuestros clientes, digamos que hay una conexión de datos asociada que nos permite llegar hasta esos sitios y pues se necesita tener o brindar ese servicio de conectividad inalámbrica a ese punto de conexión externo, pero siempre pues teniendo una forma de controlar lo que está pasando sobre ese sitio, ¿no es cierto? Entonces digamos que ese es el enfoque como tal. También es orientar un poco de si la necesidad es diferente a esa arquitectura que se está buscando. Digamos que en portafolio tenemos dos opciones que permiten armar ese tipo de arquitecturas. De pronto la que vamos a ver ahorita no es la que se amolda a lo que están buscando, pero hay una opción adicional que se puede considerar a la hora de permitir tener esos servicios de conectividad móvil en estos sitios o sucursales que puedan tener. Listo, entonces, pues nada, como siempre, siempre les cuento, digamos que en la arquitectura hay unos componentes que son, digamos que los primordiales a la hora de armar la arquitectura inalámbrica. Eh, las controladoras inalámbricas, pues digamos que son uno de los componentes, o el cerebro como tal, de las comunicaciones móviles pues, que tengamos con los equipos que hemos desplegado. Aparte de eso, estarían pues los puntos de acceso inalámbrico en cualquiera de sus versiones y tipo de tecnología soportada sobre ellos mismos. La parte de administración, ¿no? Que eso lo encontramos con Cisco Prime. Y por ahí finalmente pues estaría digamos con un componente adicional pues no lo vamos a ver ahora, que sería bien el tema pues de CMX, que es para la parte de ubicación de dispositivos y hacer analytics como tal
de la infraestructura de movilidad wireless. Con esto, entonces, pues, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues que dentro de todas estas arquitecturas de conexiones externas como tal, vamos a estar hablando de lo que es CapWAP, que es básicamente el protocolo que nos permite hacer ese enganche de los dispositivos de manera remota, y una vez hecho eso, pues ya empezamos a armar, digamos que las configuraciones que se adapten mejor a esa necesidad de conexión que podamos tener con esos dispositivos. ¿Listo? En Capua, ¿qué vamos a encontrar? Digamos, de interesante es que, pues digamos que es el protocolo estandarizado que nos permite hacer ese tipo de despliegues de arquitecturas actualmente. El WAP, digamos que es la variante inicial con la que funcionaba anteriormente. Lo importante de esto hay que tener en cuenta es que con CapWAP la idea es que hacer ese proceso de descubrimiento a través de redes que tengan o que estén atravesando dispositivos en capa 3, ¿no? Al hacer, digamos, esta forma de comunicación permite que yo pueda, si yo tengo una conexión de datos, por ejemplo, externa, que es una conexión que no es, digamos, es un MPLS, por ejemplo, y ese MPLS es una conexión que no es capa 2, ¿cierto? Que está enrutada. Entonces con CapWAP nos va a permitir tener esa posibilidad de enganchar esos dispositivos, así sea un dispositivo enrutado. Mientras haya conectividad IP entre los equipos, entre controladora y punto de acceso inalámbrico, pues no va a haber ningún problema para poder hacer esa asociación. Durante el proceso de descubrimiento, como CapWAP no soporta una configuración en capa 2, siempre se va a utilizar el WAP para hacer un descubrimiento a nivel de capa 2. ¿Ya? Entonces, básicamente tener en cuenta que con el WAP vamos a funcionar en unas arquitecturas en capa 2 y con CapWAP lo haríamos en arquitecturas que estén buscando tener una comunicación a nivel de capa 3. En esos casos, entonces, pues digamos que, y teniendo en cuenta ese pedacito, para la eficiencia de operación de descubrimiento como tal, que necesitamos tener con CapWAP, digamos que hay unos pequeños ítems que hay que tener en cuenta, a considerar cuando armamos ese tipo de arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los rangos de direccionamiento IP entregados a partir de un servidor de HCP, pues tienen que estar definidos para que no entren digamos que a brindar un direccionamiento que en algún momento puede entrar en conflicto con direccionamientos estáticos, por ejemplo. Entonces, la idea es que ese tema de los scopes definidos en DHCP para los puntos de acceso inalámbrico dan scopes definidos específicamente para esa tecnología y que no lleguen a entrar en conflicto con otros más. Los IP helper address, pues si ya recuerdan bien, pues digamos que esa es básicamente la configuración en dispositivos de red que necesitaríamos en el caso tal de poder definir a los equipos o los puntos de acceso inalámbricos desplegados para que puedan descubrir los dispositivos a nivel de capa 3 a través de redes que están digamos, distanciadamente separadas, ¿no? Entonces, si son por capa 3, el helper address permite encontrar esa controladora para poder hacer esa asociación. Recomendadísimo empezar a utilizar nombres de dominio para poder ubicar algunos dispositivos, por ejemplo, controladora, y no estar asignando direcciones IP. O sea, digamos que en el caso de si asignamos simplemente direcciones IP, digamos que resulta un poco más conflictivo generar cambios en las configuraciones de esa controladora que ya tiene una IP estática, por ejemplo, porque eso, digamos que acarrearía que todos los dispositivos o los puntos de acceso inalámbrico tengan que volver a reconfigurarse totalmente para poder identificar la controladora nuevamente. Caso contrario, pues que no sucede cuando hemos definido un nombre de dominio como tal en vez de la dirección IP. Y esto pues va a permitir que siempre que busque el nombre de dominio, si la dirección IP cambie, pues digamos que se va a hacer la resolución sin ningún problema. Entonces, digamos que es un poco más recomendado hacer el uso de nombres de dominio. Los tiempos de arrendamiento de las direcciones IP en el servidor de HCP son importantes, ¿no? O sea, la idea es que la transición o el cambio de la asignación de direccionamiento no tenga tiempos más cortos. Esos leasing time, por ejemplo, si son cortos, provocarían, por ejemplo, que teniendo una configuración de ese tipo, los puntos de acceso inalámbrico tengan que estar renovando su dirección y es posible que puedan generar un cambio en su direccionamiento y genere, por ejemplo, ese pequeño cambio genere una desconexión momentánea del dispositivo porque la controladora ya no lo va a ver. Entonces, no es una consideración importante a la hora de tener en cuenta los tiempos de alquiler de las direcciones IP entregadas por el HCP.
Y es, digamos por allá, dando un paso más adelante, el tema de NAT, por ejemplo, es una consideración importante que cuando yo estoy realizando, por ejemplo, en alguna sucursal, por ejemplo, yo tengo un enrutador o un firewall y ese dispositivo me está haciendo un NAT para comunicarme con la oficina central, por ejemplo, ese NAT como tal, preferiblemente sea un NAT uno a uno. O sea, es decir, que yo pueda generar una configuración estática de direccionamiento o de traducción de direccionamientos entre el punto de acceso inalámbrico y una sola dirección IP externa para esa configuración del router o firewall que tengamos allá. Si esa configuración no es posible hacerla, si yo no tengo una paridad uno a uno en direcciones detrás de una traslación de direccionamiento, pues digamos que la recomendación obviamente es que si hay una configuración diferente, por lo menos con una sola dirección IP, se asocien hasta máximo 5 puntos de acceso inalámbrico. O sea, es decir, hago un NAT a través de una sola dirección IP externa y ese NAT solamente me llega a apuntar como máximo a 5 puntos de acceso inalámbrico internos. Digamos que eso es un tema de buenas prácticas de configuración que uno tiene que tener en cuenta a la hora de desplegar esos puntos externos. Lo que siempre les he contado, pues todos los que buscamos armar esas arquitecturas y esos despliegues un poco más automatizados y más eficientes, digamos que más fácil de administrar como tal, importante pues que si ya tenemos una arquitectura desplegada con Prime, si la parte cableada, por ejemplo, de switching y de routing o de firewall que tengamos ya tiene una base instalada de Prime, pues básicamente es empezar a agregar el licenciamiento que necesitemos para los puntos de acceso inalámbrico y ya con eso tenemos, ya digamos que con ese mismo licenciamiento lo que tenemos es esta característica de plug and play. Pues, ¿qué nos va a ayudar a hacer esto al final? Que con la herramienta de Prime y con el servicio como tal adicional que podemos tener con la plataforma de Prime, podamos hacer un despliegue mucho más rápido de los dispositivos y no tengamos que armar todo ese tema de aprovisionamiento de los equipos previos antes de poder instalarlos en un punto específico, ¿no es cierto? Entonces, Prime, digamos que tiene ese enganche bastante interesante cuando ya tenemos la arquitectura lista y simplemente es agregar unos cuantos licenciamientos adicionales por punto de acceso inalámbrico. O sea, es decir, yo no necesito agregar una licencia de gestión de un punto de acceso inalámbrico y una licencia independiente para Plug and Play. Simplemente con la licencia que ya he conseguido para gestionar los puntos de acceso inalámbrico, yo ya tengo por defecto la gestión de Plug and Play. ¿Listo? Eso no tiene costo en realidad. Aplica pues para diferentes tecnologías, no solamente los puntos de acceso inalámbricos, sino también otros dispositivos. Y bueno, básicamente la arquitectura, creo que ya se la he contado anteriormente, es básicamente desplegar el server ahí mismo donde uno ya tiene implementado el Prime, agregar la aplicación de APTM y en esa aplicación lo que uno hace es preaprovisionar los dispositivos utilizando los números seriales de los equipos. Una vez organizada esa información, pues básicamente cuando el dispositivo entra a descubrirse en la red, el EPIC-EM, ese servidor lo que hace es identificar ese serial que ya hemos asignado y cargarle un perfil que nosotros hemos definido ya con anticipación, donde le hemos definido pues cuáles son las configuraciones de perfilamiento para ese dispositivo, si va a pertenecer a alguna configuración o grupo de dispositivos inalámbricos específicos, cuáles SSIDs va a entregar, qué tipo de autenticación y seguridad va a utilizar. Bueno, o sea, digamos que todo lo concerniente a la configuración del punto de acceso inalámbrico se puede hacer automatizada únicamente organizando los seriales de los dispositivos que tenemos. Entrando entonces en materia, los diseños como tal de wireless para oficinas sucursales tienen en general 4 modos de operación. Estos son los más importantes para que los tengan pues bastante en cuenta. Hay una arquitectura conocida como Elite Express, digamos que es una arquitectura bastante económica y muy flexible y es bastante interesante para arquitecturas que son pequeñitas. Pero a pesar de ser pequeñas, digamos que la capacidad y el soporte de este tipo de arquitectura es bien importante. La siguiente es el modo de operación de FlexConnect. Digamos que este tipo de arquitecturas a través de FlexConnect, digamos que es la más flexible a la hora de gestionar dispositivos que están conectados externamente y yo ya poseo una controladora interna. En el caso, por ejemplo, de Mobility Express, no hay una controladora, digamos que independiente y enfocada únicamente para la gestión de control.
sino que en Mobility Express se utiliza esa funcionalidad de controladora embebida a través de un dispositivo de los que ya están funcionando. Un punto de acceso inalámbrico funcionaría entonces como controladora inalámbrica. Y lo que haría es, en sus funciones, ese punto de acceso inalámbrico es realizar la misma función de la controladora, pero embebida en el mismo punto de acceso. Eso me ahorra el costo de comprar una controladora adicional para poder tener esa gestión. Obviamente, hay unas limitantes como tal de crecimiento que encontramos en una configuración de este tipo, ¿no? En FlexConnect, pues digamos que ya hay, digamos que una arquitectura un poco más robusta, ¿no? Ya tengo una controladora como tal, y lo que hago simplemente es licenciarla para que los puntos de acceso inalámbrico que vayan agregando yo y que necesite escalar, pues simplemente se agreguen a esa controladora sin ningún problema. El modo de operación es prácticamente lo mismo a lo que encontramos con Mobility Express, pues obviamente teniendo en cuenta que la controladora tiene mejores capacidades que las que puede tener un solo punto de acceso inalámbrico. La siguiente es uno de los puntos más interesantes de despliegue en cuanto a unas arquitecturas que son bastante flexibles y a bajo costo, y son las redes convergentes. Entonces, esas redes convergentes en la parte de movilidad, por ejemplo, me permite a mí tener las funcionalidades de controladora de red inalámbrica a través de dispositivos como switches. Entonces, por ejemplo, en las series 3650, 3850 y en una line CAN específica para un dispositivo, un 4500 por ejemplo, sobre esos dispositivos yo puedo tener ya embebidas las capacidades de controladora inalámbrica para poder administrar los equipos que yo haya agregado a la red. Frente a esta arquitectura, por ejemplo, entonces, pues ya hay unas características de los dispositivos asociadas que tienen también unas limitantes y tienen unas ventajas. Las ventajas es que yo tengo el ahorro de costos como tal al realizar una compra. Cuando yo hago una renovación, por ejemplo, del switch de core, que muchos utilizan equipos de la serie 3850, una vez hecha esa renovación, si yo tengo la necesidad de una arquitectura inalámbrica, pues ya me ahorraría el costo de implementación de una o la compra como tal de una controladora wireless. Entonces me ahorro ese costo y lo que hago es que el costo que tendría, en teoría, al comprar la controladora de red, lo tendría que agregar a un licenciamiento sobre los switches únicamente para agregar puntos de acceso inalámbrico. Es decir, lo voy a rayar pues para que no nos enredemos. Sobre Mobility Express como tal, la WLC estaría sobre uno de los dispositivos que yo defina en la arquitectura que tenga implementada. En FlexConnect tengo la controladora acá y los puntos de acceso inalámbrico que voy a agregar. En las redes convergentes o las convergentes, en este tipo de arquitecturas, la controladora estaría en un switch, bien sea de la serie 36, 38 o sobre uno de los de tipo chasis con una de las supervisores que soportan esa funcionalidad. En esta entonces en particular que les decía, básicamente lo que necesito en este tipo de arquitectura es que me ahorre el costo como tal de la compra de la controladora y más bien ese costo de controladora lo agrego es en licenciamiento para soportar número de puntos inalámbricos conectados sobre este dispositivo. Las capacidades como tal obviamente de crecimiento son superiores cuando yo tengo una controladora inalámbrica, porque digamos que el rango de gestión de los dispositivos, pues digamos que está definido únicamente para esa funcionalidad, entonces digamos que el crecimiento es mucho más grande y con respecto pues a una arquitectura de switching que tiene la funcionalidad como tal de dispositivo en la parte de switching y ese otro pedacito separado que es la parte de controladora que al final en su arquitectura física, o sea, en el switch como tal, no quiero que entendamos que es que tenemos, por ejemplo, un procesador acá y ese procesador se va a encargar tanto del reenvío y conmutación de paquetes del switch como de la función de la controladora. No es así, sino que está partido. Hay un componente pequeñito en la arquitectura del chipset como tal, de la tarjeta, que permite tener el control de la parte móvil. O sea, están separados el uno del otro. Eso permite pues que no se vaya a generar algún tipo de, digamos, de sobrecarga de procesamiento sobre el mismo dispositivo. Entonces en este caso,
que Converged, por ejemplo, entonces tenemos solo la parte de switching con la funcionalidad de controladora inalámbrica para los dispositivos de red. ¿Listo? Y la última, que es una variante de la de FlexConnect, que es el modo centralizado. Pues básicamente en el modo centralizado lo que vamos a hacer es, a diferencia de FlexConnect, en donde yo tengo los dispositivos conectados remotamente funcionando como un ente separado de lo que yo tengo en la arquitectura inalámbrica, acá lo que voy a hacer es que toda la funcionalidad como tal y el tráfico, el procesamiento como tal, el análisis y control como tal de todos los datos que están atravesando los puntos de acceso inalámbrico externos, siempre tienen que ir, perdón, siempre tienen que ir direccionados a la controladora. Listo, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que estamos haciendo uso de la intranet como tal, pues porque obviamente se requieren unas consideraciones, digamos, de ancho de banda y todo, que tienen que tenerse en cuenta porque obviamente se va a sobrecargar, porque siempre el tráfico va a atravesar esa nube al llegar a la controladora. En los casos de FlexConnect, por ejemplo, no es necesariamente que funcione de esa manera. En muchos casos, por ejemplo, esa WAN pues tiene unas limitantes de capacidad ancha de banda, y lo que realmente necesitamos en el tema de FlexConnect, digamos que el enfoque como tal, en muchos casos es básicamente tener gestión de los dispositivos y modificar las configuraciones locales del equipo. En este caso es un poco diferente, centralizado es que vamos a utilizar recursos incluso de la controladora o recursos que tienen conectados a la controladora localmente a través de la red cableada. Listo, entonces, nada, estos son los 4 tipos de arquitecturas en general. Cada una, digamos que tiene unas consideraciones también de crecimiento y de costo asociadas, que sería importante pues empezar a revisar dependiendo de lo que se está buscando. La velocidad, por ejemplo, en temas de conectividad, es uno de los puntos más críticos, digamos, a la hora de implementar proyectos de movilidad, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente? Pues que si ya vemos, por ejemplo, trazamos una línea de tiempo con respecto a ese crecimiento y demanda de ancho de banda, pues nos damos cuenta que no es tanto, digamos que el crecimiento como tal de la tecnología lo que ha llevado a que se busque una renovación de esas arquitecturas inalámbricas, sino más bien una necesidad de los usuarios. Hace algunos años, por ejemplo, encontrábamos que, digamos que las necesidades como tal de consumo de aplicaciones hace un par de años no tenían una alta demanda como lo que encontramos ahora actualmente, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, en el año 2007, por ejemplo, que se marca aquí en esta línea de tiempo, sobre ese año, los anchos de banda que se podían tener a su máxima capacidad, por ejemplo, en el estándar N, eran de 450 megabits por segundo que encontrábamos sobre esos puntos de acceso inalámbrico con ese estándar. Esa limitante, por ejemplo, generaba que las aplicaciones a medida que necesitaban mayor consumo de ancho de banda se nos iba quedando. Por eso empezaron a aparecer estándares nuevos, el 11AC que es el nuevo que se está utilizando, y ese 11AC pues, ya nos permite tener incluso anchos de banda que ya llegan a los gigabits por segundo. Y ya si avanzamos un poco más, ya en el 2016, por ejemplo, ya tenemos capacidades de soporte de tráfico que ya están llegando y están doblando las capacidades de 1.3 que teníamos en el ACE en su primera ola. Ya entonces, digamos que como tal, ese crecimiento se sigue dando, se sigue buscando ese crecimiento como tal de anchos de banda a nivel de estándar, y seguramente ustedes van a encontrar y vamos a estar viendo seguramente el próximo año o dentro de 2 años, esta línea de tiempo sigue avanzando y que los estándares siguen mejorando y que los anchos de banda siguen siendo cada vez mayores. Particularmente, entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una asociación entre dos frentes que son bastante importantes. Las necesidades de ampliar esos anchos de banda a nivel inalámbrico, es decir, que las conexiones entre el usuario y el punto de acceso inalámbrico tienen mejores anchos de banda actualmente, y la necesidad como tal de eliminar los cuellos de botella al realizar una conexión del punto de acceso inalámbrico hacia la parte cableada, han hecho, digamos, que se requiera que los puertos de conexión Ethernet que tengan los equipos, pues mejoren los anchos de banda estándar, que no necesitemos, por ejemplo, agregar 2 puertos al mismo tiempo a la red por punto de acceso inalámbrico o sea, digamos que eso demandaría recursos de hardware como tal, y más bien utilizar el mismo puerto de conexión Ethernet como tal, pero anchas de banda superiores soportados entre ambos dispositivos.
Entonces, esa tecnología ya está desarrollada, ya la ha adoptado Cisco, la están adoptando otros fabricantes. No está estandarizada, pero como están apuntando las cosas, seguramente se va a estandarizar. De eso estamos hablando de multigigabit, ¿no? Dentro del portafolio, entonces, esa transición como tal de esos nuevos estándares, esa optimización como tal sobre los puntos de acceso inalámbrico están en la segunda generación. Estos son los modelos de segunda generación que se estarían soportando sobre las nuevas controladoras. Cada uno, digamos que tiene sus características digamos, de soporte y de capacidades dependiendo de lo que estemos buscando. Para entornos entonces donde, digamos, hay una alta demanda de usuarios, estaríamos hablando de que lo mejor es utilizar equipos de la serie 3800, por ejemplo. Si estamos buscando temas de sucursales, que es el tema que estamos hablando, donde esos sucursales, por ejemplo, no sobrepasan los 4 o 5 dispositivos que se van a conectar, la serie 1810, por ejemplo, son la serie del portafolio que más se adaptan a esa necesidad, porque son muy pequeñitos, son fáciles de conectar, no requieren ni siquiera un gabinete pequeño, son equipos que pueden tranquilamente ponerse sobre una mesa de trabajo y ya está soportando los nuevos estándares que son el enlace de conexión para los equipos móviles. Entonces, digamos que son los equipos más pequeñitos, más interesantes para este tipo de despliegues. Si ya lo que se busca entonces es armar una arquitectura un poquito más robusta, donde ya el número de equipos es mucho mayor, tenemos, por ejemplo, no sé, 20 a 30 usuarios con necesidad de conexión en una de las sucursales, ya tendríamos que revisar entonces equipos de la serie 1830 o 1850 que están enfocados un poco más a la parte de oficinas y que tienen, digamos, las posibilidades de brindar ese tipo de conectividad en cualquiera de los modos de operación que les había hablado anteriormente, ¿no? Si ven acá, dentro de la ficha técnica básica que hay en cada uno de los equipos, en las series como tal, tenemos la posibilidad de configurar de modo centralizado en la parte de Desconet o como Mobility Express. ¿Listo? Igual aquí falta, pero igual también el soporte está en la parte de Converger, que el dispositivo de control sea un switch, pero en todos está soportada este tipo de tecnología. Este es un breve como pantallazo de lo que podemos encontrar con este equipo, el 1810W. Es un equipo que tiene puertos de switch como tal para conectar dispositivos que requieran conexión inalámbrica. Y el equipo como tal está diseñado para soportar 802.11ac en su segunda ola. Por eso son equipos de segunda generación. Son bastante pequeños, fáciles de instalar, pueden ser en pared o en mesa de trabajo y no tienen, pues, digamos que mayor complicación a la hora de ponerlos a funcionar. Y además de eso, pues es importante tener en cuenta los bajos consumos de energía que requieren, ¿no? Son equipos bastante pequeños. Este otro dispositivo, pues tiene un poquito más de soporte de capacidad como tal, pero digamos que tiene la misma funcionalidad del anterior. Tiene 3 puertos giga para poder ser utilizado y en general, digamos que tiene ya la posibilidad de poder utilizar el estándar 802.11 en la segunda generación. Todos, digamos que están enfocados al tema de teletrabajo, ¿no? Son equipos bastante sencillos, de muy bajo costo, que ya están hechos para funcionar con el nuevo estándar de movilidad wireless. En las series, por ejemplo, 2800 y 3800, que son equipos nuevos, estos dos equipos en particular, digamos que para que lo tengan en cuenta, lo pongo aquí en breve resumen, estos equipos, pues digamos que tienen un enfoque en particular, pero realmente la diferencia para que la vean está es básicamente en las capacidades de conexión. En la serie 2800 van a ver esto, que tenemos el soporte de hasta 2 puertos gigabit Ethernet. Es decir, que en un momento dado de la instalación, el dispositivo va a poder conectarse a través de 2 puertos Ethernet al mismo switch y poder hacer una agregación de estos 2 puertos si lo requerimos para aumentar el ancho de banda. El caso contrario entonces estaría en la siguiente serie, que sería esta. Y en esta siguiente serie, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar a diferencia de la otra? Es esta tecnología. Vamos a encontrar que hay un solo puerto definido para soportar este tipo de tecnología. Entonces, en este tipo de tecnología saco un solo puerto de conexión a Ethernet al mismo switch
pero esa conexión que vamos a tener acá nos va a soportar 1, 2.5, 5 gigas, incluso por acá lo vamos a poner aquí, de pronto les puede soportar hasta 10. El único problema es la distancia. Para soportar 10, como máximo, tenemos que tener 50 metros, que es una distancia bastante pequeña, considerando que los puntos de acceso inalámbricos normalmente están un poco más distantes. Pero digamos que el estándar como tal lo está soportando para multigigabit en 1, 2.5 y 10. Perdón, 1, 2.5 y 5. Listo, eso nos aumenta las capacidades de ancho de banda que teníamos con respecto al anterior, que como máximo a través de una agregación de puerto tenemos hasta 2 gigas sobre ese mismo punto de acceso inalámbrico. Listo, esto requiere pues obviamente armar una arquitectura teniendo en cuenta la parte de switching, pero digamos que es un tema para revisar en detalle cuando lo estemos analizando realmente. Importante también que recuerden que en estos equipos hay una parte interesante que es que yo puedo definir el comportamiento de los radios, ¿no? Entonces yo puedo poner a operar cada uno de los radios dependiendo de lo que yo necesite. Ya lo habíamos visto antes, para que lo tengan ahí en cuenta. Yo puedo definir que la operación, por ejemplo, en las bandas que están funcionando, sean iguales, sean mixtas, o el modo de operación de uno de los radios tenga que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad, que puede ser, digamos, un componente bastante interesante sobre el mismo, y no definir en total el punto de acceso inalámbrico para una sola funcionalidad. Listo, digamos que esto tiene una flexibilidad bastante importante al realizar una configuración con el mismo punto de acceso inalámbrico y no generar una compra de varios para hacer lo mismo. Cuando hablamos entonces de movilidad, pues básicamente no es solamente tener en cuenta que tenemos que tener una red inalámbrica publicada y ya, con un esquema de seguridad y listo, sino tener en cuenta que digamos, la arquitectura como tal tiene que tener en cuenta unos componentes adicionales que permitan que esa movilidad realmente sea móvil, ¿no? Porque en muchos casos vamos a ver que llegamos a un sitio, nos conectamos a esos puntos de acceso inalámbrico a una red publicada y nos damos cuenta que cuando pasamos de sitio a sitio no hay cobertura, tengo que volverme a autenticar, a cierta distancia tengo demasiadas pérdidas, me desconecto cada rato, pues digamos que la movilidad no hay, lo que tengo ahí es un problema de conectividad. Entonces ese problema de conectividad me vuelve que la movilidad realmente no funciona. En esos casos de arquitecturas como tal de movilidad, por ejemplo, yo tengo ya la posibilidad de que en ese despliegue de equipos yo puedo armar grupos. Entonces esos grupos yo los puedo poner a funcionar dependiendo de las necesidades que yo busque en esos sitios específicos. Las capacidades de crecimiento, pues yo puedo tener hasta 24 controladoras funcionando, soportando hasta 24.000 puntos de acceso inalámbrico, ¿no? Que en el caso de nosotros de México de Colombia, pues es muy raro encontrar ese tipo de arquitecturas, pero digamos que ya nos permite tener una referencia como tal de hasta qué tanto la parte de movilidad, en la parte de grupos de movilidad, pues se está soportando y no tiene ningún problema. Al definir eso, entonces, en muchos casos, por ejemplo, y nosotros encontramos eso en casos que se nos presenta con muchos de nuestros clientes, hay una necesidad de renovación sobre algunos puntos de conexión. O sea, yo tengo 5 sucursales, pero el proyecto me da para renovar 2 de las 5. Entonces tengo 3 que están un poquito rezagadas con respecto a la nueva tecnología. Los, los grupos de movilidad como tal, los mobility groups, la idea con estos mobility groups es que yo pueda tener una gestión, digamos que agrupada como tal de esas controladoras que yo pueda tener desplegadas dependiendo de la versión de firmware que yo tengo establecida. Esto es una buena práctica porque a la hora, digamos, de armar esa configuración de grupos de movilidad, pues tengo que definir que las controladoras funcionen bajo un solo esquema de firmware para que no entren en conflicto con la operación de los puntos de acceso inalámbrico. Entonces, esos dominios como tal, aquí ustedes van a ver que dicen que se soportan hasta 72 controladoras en un solo grupo de movilidad o un dominio de movilidad. Y eso me permite volver, digamos que un poco más flexible y avanzar ahorita en este agrupamiento como tal también de los puntos de acceso que he desplegado. Lo ideal, y es que eso lo encontramos muchísimo, es que en muchos casos, por ejemplo, se implementan arquitecturas inalámbricas donde se despliegan N puntos de acceso inalámbricos en todos lados y todos los puntos de acceso inalámbrico comparten el mismo esquema de configuración. Es decir, la VLAN como tal a la cual están perteneciendo eh, es la misma en todos los casos.
¿Qué acarrea, digamos, ese problema o cuál es el problema como tal que normalmente se acarrea al tener ese tipo de arquitecturas? Que definir, por ejemplo, un solo esquema de direccionamiento para tantos dispositivos en muchas sucursales va a hacer que ese pool de direccionamiento tenga que ser demasiado grande o tan a la medida que se me pueda estar quedando con los días. Si lo definimos un poco más, digamos, estrecho, pues con respecto a lo que a las necesidades de conectividad de esos puntos de conexión externos, pues tendría que sentarme a revisar realmente cuáles van a ser los, digamos, tener una imagen de qué es lo que se tiene actualmente y cuál es ese crecimiento que se va a dar con respecto al tiempo. Si yo tengo eso bien planeado, pues digamos que podemos armar un esquema de direccionamiento que se ajuste a eso. Pero si yo quiero ahorrar ese problema y entonces defino un dominio de direccionamiento mucho más grande para poder definirlo sobre esos dispositivos, el problema es que me va a crear un dominio de broadcast demasiado grande porque tengo un solo segmento demasiado grande para cubrir la necesidad de conectividad. Entonces digamos que la ideal es que no tengamos este tipo de configuración y más bien definamos un agrupamiento dependiendo de la ubicación de los dispositivos. Entonces, digamos que esto como tal al final no me va a modificar la arquitectura que yo he necesitado. Por ejemplo, si la necesidad en este caso, volvamos acá, si la necesidad en este caso, por ejemplo, es que yo he definido una VLAN en particular porque es que la red inalámbrica publicada tiene que ser igual en todos. Acá no va a cambiar ese esquema. Vamos a tener la misma red inalámbrica publicada como tal, pero esa red inalámbrica publicada en cada uno de los grupos de puntos de acceso inalámbrico definidos va a ser la misma y lo único que va a cambiar es el esquema de direccionamiento con respecto a la VLAN. O sea, funcionalmente tengo lo mismo. Lo único que va a cambiar es que va a cerrar y va a limitar y va a asegurar un poco la conectividad a través de VLANs y de direccionamientos que sean diferentes en cada uno de ellos. Me permite tener un poco más de flexibilidad, no generar dominios de broadcast muy grandes y la gestión va a ser más sencilla. Cuando hacemos eso entonces, para que lo vean acá, vemos que es algo muy general, realmente lo que vamos a definir es que tenemos una red inalámbrica publicada que es la de empleados y al hacer esto, cada uno de los puntos de acceso inalámbrico, dependiendo del grupo como tal, que es lo que tenemos acá, ¿sí? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3, al final es lo que estoy definiendo acá en cada uno de los de los perfiles como tal que yo ya tengo y simplemente le engancho el mismo SSID que ya tengo publicado para todos, simplemente que cambia la vía en la cual van a pertenecer. ¿Listo? Adicional. Al definir esto, no solamente me facilita el uso, digamos, como tal, de los esquemas de direccionamiento y de VLANs que yo pueda definir sobre este tipo de arquitectura, sino que también adicional puedo ya empezar a definir parámetros específicos con respecto a la funcionalidad de esos puntos de acceso inalámbrico en cada uno de esos grupos. O sea, es decir, si en el grupo 1, por ejemplo, ese punto de conexión remoto particularmente tiene características, digamos, de configuración de RF que tengan alguna particularidad, la configuración de ese perfil de RF como tal, por ejemplo, que solamente funcionen con N o que solamente con DG porque no tiene ningún dispositivo en N, esa configuración, esos parámetros de RF que yo he definido, los pueda implementar solamente en ese grupo de puntos de acceso inalámbrico que he reunido en ese lugar y que no entre en conflicto con los demás. Entonces, le aplico un perfil de RF a cada uno de los grupos dependiendo de las necesidades de conectividad o de problemas, por ejemplo, o de características del espectro que hayan en esos sitios, sin que eso entre en conflicto con lo demás. Eso es, digamos, una de las características pues, chéveres que que podemos definir sobre este tipo de arquitecturas en donde he agrupado los dispositivos. Uno de los puntos bien interesantes es que, por ejemplo, en la parte de sucursales, yo puedo armar una arquitectura controlada de manera descentralizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo sucursales que son bastante grandes, por ejemplo, no tengo una conexión de 5 o 10 usuarios ni 20, sino que ya sobrepaso los 100, por ejemplo, que ya se vuelve una necesidad que la capacidad de gestión de los dispositivos en cada una de esas sedes tenga que ser un poco más robusta.
Entonces yo puedo hacer un mix de las tecnologías que yo tengo disponibles. Y esto es un poco del slide que les mostraba donde teníamos los cuatro tipos de arquitectura. Entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo tener pues, la parte central a través de una controladora específica. Y esta controladora puede ser un backup de cada una de las opciones que están acá. Teniendo esto en cuenta, entonces, en una de las sucursales, por ejemplo, incluso en esta, podemos tener la opción de realizar una conexión a través de una controladora específica, lo que en este caso es una de la serie 250A. Con esta, entonces, brindo los servicios de gestión como tal, con conectividad y seguridad localmente para este punto. Si en el siguiente punto yo no hice una inversión de compra a través de una controladora de red, sino que yo ya tengo allá un router, por ejemplo, con funcionalidades o con un equipo ISR como tal de routing, simplemente es agregar el módulo para brindar los servicios de controladora de red inalámbrica. Y esto lo maneja localmente. Por acá al final, entonces, si yo tengo disponible por allá un switch 3850 que yo les decía, y ese switch me está funcionando como el core de esa sucursal, pues básicamente a este core yo le puedo agregar las funcionalidades de controlador a través del licenciamiento embebido en el equipo y tengo el control de estos dispositivos de manera local. En este caso, por ejemplo, yo digamos que tengo un mix de todas las opciones del portafolio que yo tengo disponibles para tener la parte de gestión y control de la parte inalámbrica. El siguiente es de FlexConnect. En FlexConnect, entonces, lo que tengo a diferencia del anterior es que realmente tengo un central site, o sea, un punto en donde van a reunirse todas las conexiones. Y en este caso, entonces, para las oficinas remotas o esas sucursales, lo único que yo tengo es un punto de acceso inalámbrico instalado o dos o más. En estos casos, entonces, esos puntos de acceso inalámbrico van a ser gestionados a través de la controladora que está centralizada y lo único que va a hacer es que los tráficos como tal, pues digamos que de gestión, ¿cierto? Y la parte de datos van a estar, digamos que separados como tal para la controladora. ¿Listo? Esta, digamos que es un punto bastante interesante porque este tipo de arquitectura requiere en particular que obviamente haya algún tipo de conectividad Ethernet, así sea a través de canales MPLS, desde la controladora hasta los puntos de acceso inalámbrico. ¿Aló, aló? Me dice por ahí que no hay audio. Pues yo te escucho muy bien, Camilo. Mm, ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Ya regresé. Listo. Bueno, entonces en este despliegue, pues lo que les decía, hay que tener en cuenta que en este tipo de despliegue hay que tener algún tipo de conectividad entre el punto central y esa oficina remota, bien sea a través de conexiones de datos o conexiones MPLS o conexiones de algún tipo que me lleguen de alguna manera enrutándose a través de esta red o esta infraestructura en nube que yo tengo acá. Al final, digamos que para que lo tengamos claro, este AP tiene que verlo a través de un PEN hacia la controladora de alguna manera, para que FlexConnect funcione a través de los dispositivos. ¿Por qué les aclaro este punto? Porque si la necesidad, por ejemplo, es que, a diferencia de lo que tenemos acá, este Central Site es un punto independiente completamente de las sucursales que yo tenga, y las sucursales tengan una independencia de conectividad con el punto central. O sea, es decir, que acá lo que yo tengo es otra conexión a esa nube que es Internet y yo no puedo mirar desde el Central Site directamente esta oficina remota porque el Central Site tiene otra conexión inalámbrica independiente y no tengo una conexión, por ejemplo, de túnel VPN que me lleve de una lantulana a través de Internet entre estos puntos. Esto no lo tengo. ¿Qué pasa? Que la arquitectura aquí cambia y tenemos que mirar una opción del portafolio que es diferente. En esos casos, por ejemplo, tendríamos que tener en consideración que los equipos Meraki son los más opcionados para ese tipo de arquitecturas. En esos casos, en la arquitectura Meraki, yo tengo la gestión de los dispositivos en sucursales,
pero estas sucursales, cada punto de acceso inalámbrico tiene una independencia de conectividad hacia Internet. Yo simplemente los gestiono. ¿Listo? Eso no me permite, obviamente, llegar que los dispositivos a través de esa gestión independiente puedan acceder a los recursos centralizados. Es un poco diferente. De alguna manera, para la parte de FlexConnect es importante que, como tal, digamos, no es solamente la gestión, sino que en algún caso poder llegar a utilizar los recursos locales en el Central Site. Sí, digamos, por ejemplo. Cuando definimos los parámetros no solamente de FlexConnect, sino el modo de operación del punto de acceso inalámbrico en cualquiera de sus formas de operación, hay que entender dos cosas. Primero, que hay que tener en cuenta que algunos modelos lo soportan y otros modelos no lo soportan. ¿Qué hacemos para eso? Revisar, obviamente, que el modo de operación de FlexConnect esté compatible con el punto de acceso inalámbrico que necesitemos. Acá están las series que están soportando este modo de operación. Y cuando vayamos a la controladora, pues simplemente es tomar el AP, que es que vamos a cambiar su modo de operación y definir que va a funcionar como FlexConnect. Esto además de los otros modos de operación. Una vez hecho esto, tenemos que definirle que este dispositivo, y voy a volver acá también, este dispositivo va a tener esta característica. Como este modo de operación FlexConnect realmente es que la controladora como tal tenga la gestión del dispositivo remotamente, la operación de datos como tal sea local, o sea, es decir, que los tráficos generados por estos dos dispositivos funcionen de manera local, o sea, es decir, que si un PC se va a comunicar con el otro, se quede en este modo de operación, o va a acceder a las funcionalidades de voz, por ejemplo, estén localmente. Así pierda la conectividad remota, el modo operación permite tener la comunicación local. Listo, y no obligar a que el paso de los datos y todo el tráfico llegue hasta la controladora para poder ser entregados. Listo, por eso se define que cuando yo configuro el modo operación de FlexConnect, tendré que habilitar el local switching para poder operar de esa manera. Una vez hecho esto en FlexConnect, pues le defino básicamente cuál es la VLAN a la que va a pertenecer como tal ese tipo de configuración. Si se está utilizando un puerto troncal, se utiliza la VLAN nativa. Si se está utilizando un puerto de acceso, se puede utilizar la VLAN ubicada para ese puerto de acceso. Esto aquí, por ejemplo, se está utilizando la VLAN nativa. Entonces yo tengo el puerto en troncal como tal en el switch, pero la VLAN nativa es la que me está funcionando como VLAN para poder utilizar FlexConnect. Hay unos requerimientos y consideraciones al armar esa arquitectura de FlexConnect, ¿no? Sobre todo temas de latencia como tal. Las capacidades de ancho de banda, si bien son bajas, por ejemplo, en el caso, lo vamos a ver, en el caso de tener una sucursal donde yo como máximo voy a poner una instalación de 5 puntos de acceso inalámbrico, para que estos 5 puntos de acceso inalámbrico funcionen correctamente, la latencia de conectividad entre el central site, o sea, el punto central donde está la controladora, y ese punto de acceso inalámbrico no sobrepase los 300 milisegundos. Esto ideal, pues tienen que ser mucho menores a esto. Con eso yo garantizo que puedo tener la gestión de estas 5 puntos de acceso inalámbrico. Y el ancho de banda mínimo requerido para poder funcionar solamente para datos en ese tipo de arquitectura es de 64 kilobits por segundo. Listo, máximo como tal, en este tipo de conectividad, en este tipo de arquitectura para esa capacidad de puntos de acceso inalámbrico, es que yo puedo llegar a soportar hasta 25 clientes conectados en este tipo de configuración mínima. Cuando los anchos de banda son mayores, es decir, que aumento las capacidades de los canales que yo tengo, por ejemplo, para soportar mayor ancho de banda, cuando son datos, por ejemplo, a medida que aumenta el ancho de banda, pues tengo la posibilidad de aumentar la capacidad de gestión de puntos de acceso inalámbrico. Sin embargo, el tema de latencia o los tiempos de respuesta disponibles para esa conectividad tienen una muy alta consideración. No solamente es el ancho de banda, sino que también hay que asegurar un mínimo retardo entre cada uno de las conexiones. Cuando el tema es un poquito más complejo y estamos hablando de configuraciones de voz y datos al mismo tiempo, estos temas de tiempos de respuesta tienen que ser mucho menores
porque ya estamos considerando tráfico UDP. Ok, no solamente ancho de banda, sino temas de UDP. Ya cuando aumentamos las capacidades de ancho de banda, pues ya me permite tener el soporte de mayor capacidad de usuarios. Listo, digamos que estos son los valores ideales a la hora de armar una arquitectura que esté utilizando tecnología de FlexPonet. Digamos, hay dos temas de la arquitectura bastante importantes de considerar cuando alguno de ustedes requiere soporte a protocolos de direccionamiento en su versión 6. Cuando estamos utilizando el local switching, o sea que el tráfico se quede localmente, ese local switching no me permite soportar configuraciones a través de direccionamiento IP versión 6. Es la única, digamos que, diferencia importante a como si yo estuviera utilizando la configuración de arquitectura de forma centralizada, porque digamos que las capacidades como tal de soporte IPv6 estarían dadas sobre la controladora. Entonces, en ese caso, para que lo tengan en cuenta, si estamos hablando de IPv6, el tema de FlexConnect tiene que considerarse centralizado. Otro de los puntos bastante interesantes de FlexConnect es que yo tengo la posibilidad de hacer uso de ABC, de las funcionalidades de análisis de tráfico de aplicaciones de la controladora, así sea puntos remotos de conexión. ¿Qué es lo que tenemos al final? Pues NVAR como tal es el protocolo que me permite hacer la identificación de esos paquetes que están atravesando el dispositivo, y una vez hecha esa recolección de información como tal, esa se analiza como tal dentro de la controladora para mirar cuáles son los consumos de ancho de banda por aplicación o qué tipo de aplicación está circulando, y a partir de esa información entonces yo generar configuraciones de control o políticas de control sobre esas aplicaciones, bien sea por temas de control de calidad de servicio o control de ancho de banda como tal, o bloqueo de aplicaciones para algunos casos, básicamente para optimizar el uso de los canales y el rendimiento de los dispositivos. ¿Qué tengo que considerar esto? Que también hay unos parámetros de FlexConnect en latencia que hay que considerar. En el caso de acá que les decía, si yo tengo esta oficina sucursal, ¿no es cierto? Que obviamente, pues digamos que acá hay unos consumos de aplicaciones en particular que yo conozco. ABC me permite a mí analizar esos consumos de ancho de banda o por aplicación una vez hayan llegado analizándose a través de la controladora que está remotamente. Ya, básicamente el NVAR como tal del AP es el que me va a reportar esos flujos de tráfico que se han generado y que han atravesado el punto de acceso inalámbrico a la controladora para que ésta me saque un reporte de lo que está pasando. Entonces, cuando yo armo ese tipo de arquitecturas que se tienen que soportar también ABC, hay que considerar que cuando son ese mix de datos con identificación de aplicaciones, el mínimo ancho de banda requerido es de 65 kilobits por segundo, y estos son los tiempos en milisegundos de respuesta mínimos que se pueden soportar, y las capacidades de equipos soportados. ¿Por qué son tan pocos? Pues básicamente hay que tener en cuenta que NetFlow consume bastantes recursos locales del equipo para poder ser analizados, ¿no? O sea, es mucha información de flujos de tráfico que le llegan para poder ser analizados. Por eso es importante empezar a parametrizar qué es lo que yo quiero ver y qué es lo que no quiero ver. Sigamos más adelante. Listo. Al configurarlo como tal, pues es bastante sencillo. Sobre la viñetica de QoS, pues básicamente es utilizar la característica de Application Visibility, y una vez hecha esto, habilitarlo sobre Local Switching, sobre los puntos de acceso inalámbrico. Listo, vamos adelante. Al final vamos a mirar, por ejemplo, consumos estadísticos de aplicaciones por dispositivo al cual yo le he habilitado. Entonces aquí van a encontrar entonces cuál es el dispositivo al cual se está generando ese consumo y qué tipo de aplicación y durante cuánto tiempo lo ha realizado. Listo, esto es bastante importante a la hora de optimizar los tráficos definiendo políticas de consumo. Digamos por acá, bueno, esto ya lo habíamos visto, el provisioning ya lo vimos. Listo, hay uno de los puntos
que muy pocos tienen en cuenta para cerrar la presentación de la mañana es el tema de actualizaciones de los puntos de acceso inalámbrico. Esos upgrades tienen unas características en particular. Cuando yo tengo la necesidad, por ejemplo, de despliegue sobre una sucursal donde tengo, por ejemplo, 10 puntos de acceso inalámbrico, y yo a esos 10 puntos de acceso inalámbrico requiero hacerle un upgrade de firmware a cada uno de ellos, digamos que lo peor que puedo hacer es que por cada uno de ellos hago esa parametrización, ¿cierto? Mi sucursal, y yo lo que hago es subirle firmware, actualizar firmware, ponerle una operación. Subir firmware, actualizarlo, ponerle una operación. Si yo tengo una configuración de pocos dispositivos, es bastante sencillo. Pero cuando tengo muchos más equipos acá, el tema se empieza a volver bastante complejo. Entonces, hay una característica funcional en los nuevos firmware que se llama pues, con el Smart API. Este Smart API me permite a mí facilitar esos temas de actualización, esos scripts para las imágenes de los puntos de acceso inalámbrico de manera remota. ¿Cuál es la ventaja? Que lo que yo hago es que si yo bien acá tengo, no, vamos a pasar, aquí no es, vamos a pasar acá, aquí. Si yo lo que tengo es un despliegue de varios dispositivos en una sola sucursal, por ejemplo acá voy a agregar más. Sobre esta sucursal yo tengo este tipo de arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un upgrade, o sea, defino que uno de ellos, por ejemplo este, va a ser el equipo master, este va a ser el master, y a este le voy a realizar el proceso de actualización como tal de del firmware anterior al nuevo firmware. ¿Es cierto? Una vez definido esto, este lo vuelvo como el dispositivo master para esta sucursal. Porque hay que considerar este tipo digamos, de configuraciones, es porque muchas veces los canales de datos entre el punto central y esas oficinas sucursales son de un ancho de banda muy pequeñito o los tiempos de respuesta son bastante grandes. Entonces, imagínense hacer una actualización por punto de acceso inalámbrico cuando yo tengo muchos. Eso se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, bueno, lo puedo hacer entonces de esta manera. Lo hago solamente con uno. Defino que este va a ser el equipo master. Y una vez definido este equipo como el master, él puede replicar esas actualizaciones para que los otros equipos locales busquen a este dispositivo al hacer esa actualización y no tengan que irse hasta el punto central a hacerlo, ¿no? Esto se elimina. Con esto yo garantizo que obviamente siendo locales, la actualización va a ser mucho más rápida y no requiero estarla haciendo uno por uno, sino que básicamente lo despliego por todos al mismo tiempo. ¿Listo? Nada, creo que para no darle más larga, Gabriel, yo creo que hagamos la pregunta. Entonces, nada, espero que pues haya sido interesante la cualquier duda. Mi correo está ahí disponible y también mi celular, pues comuniquen conmigo. Listo, Entonces, claro que voy sí, a cerrar acá. recordarles a todos, por favor, que deben contestar en preguntas y respuestas. La primera persona en contestar será quien participe el día de hoy y al final vamos a hacer que nuestro gerente general José Manuel Cortés pues saque un papel con el ganador para que esté con nosotros en Cisco de Cancún. ¿Listo? Entonces primero hacemos la pregunta, miramos quién es el ganador y luego seguimos con el sorteo, ¿vale? Dale, Camilo. Listo, yo les voy a leer la pregunta, igual se las voy a poner en el chat para que la vean por si no me escuchan bien. Entonces, atentos al chat. Y la respuesta, como les decía Gabriel, ahí en preguntas y respuestas, ¿listo? Entonces la voy a copiar. Listo. La pregunta es, ¿cuáles son los 4 tipos de despliegue en arquitectura wireless que mencionábamos en un slide? Recuerden, en preguntas y respuestas. Por ahí vi que estaban contestando en Bueno, el chat. yo ya vi, tengo unas respuestas por aquí, Camilo, te las voy a leer en el orden que me han llegado y tú me dices si así es, ¿vale? Dale.
El primero que me contestó, Jason Castaño de Coltejer, y me pone Mobility Express, FreshConnect, Convergent y centralizado. Después me contesta Edgardo Miranda, Express, FreshConnect, Converge y centralizado. Magret Angulo me contesta FreshConnect, Swiss controladora, descentralizada, centralizada. Y Guido Ortega me contesta Mobile Express, FreshConnect, Converge. Bueno, yo creo que la primera es... Sí, te la leo. todas están bien, realmente todas están bien, pero el primero que contestó fue, creo que me Jason dijiste Jason. Castaño. Sí, Sí, Jason Castaño de la perfecto. empresa Coltejer. Perfecto. Entonces voy a poner mi cámara. Espera, que yo primero voy a poner el pantallazo para que ustedes estén pues viendo eh, las respuestas. Un momentico, muchachos, por favor. Un momento, por favor. Todos los asistentes. Listo. Entonces, aquí tenemos el chat. Como pueden ver, teníamos una conversación con Aaron Ponce que me decía de su audio y el primero en contestar fue Jason Castaño con la respuesta de Mobile Express, es con Conversation Centralized. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra videocámara y vamos a llamar a nuestro... Aló, voy a mostrarles los papeles que tengo aquí, los que vamos a meter al sobre para poder darle al ganador del día de hoy. Un momento, por favor. ¿Me confirman cuando me puedan ver? Un momento, por favor, que está cargando la cámara. Recuerden, por favor, que previamente en una diapositiva les estuve mostrando, voy a mostrárselas de nuevo mientras que carga la cámara, los ganadores que habíamos tenido. Ya ahí ya me pueden ver. Perfecto. Los ganadores que habíamos tenido para el mes de octubre son Carlos González, Clínica Palermo, Jaime Martínez de la Universidad del Cauca, Alejandro Ciprián del Grupo AVE. Como ustedes pueden ver, tenemos pues aquí un sobre con todo vacío. Y vamos a meterlos cada papel. En este papel tenemos a Alejandro Ciprián, Grupo AVE. Entonces lo doblamos un poco. En el siguiente papel tenemos Jaime Martínez de la Universidad del Cauca. Sí, lo metemos, lo doblamos y lo metemos de nuevo. En el siguiente papel tenemos a Carlos González de la Clínica Palermo. Y el último papel sería el ganador de hoy. El ganador jueves de hoy, que sería Jason Castaño. Entonces vamos a pedirle a José Manuel Cortés que se acerque, por favor. Un momentico, por favor. Tenemos aquí ya metidos los 4 papeles. Creo que en el fondo los ven, sí. Llámame a José Manuel Cortés, por favor. Vamos a batirlos. Vamos a pedirle a nuestro gerente general, José Manuel Cortés, que nos regale pues, el ganador de nuestro Cisco Live Cancún. Un momento que viene. Recuerden que mi nombre es Gabriel Bantol, que yo soy el gerente de mercadeo para la compañía. Si usted tiene algún requerimiento, alguna duda, alguna necesidad, mi correo es mercadeo@zona.com.co. Si usted tiene una idea para nuestros próximos obsequios y quiere que cambiemos de técnica para los ganadores, simplemente pues escríbame, déme las ideas, que yo siempre estoy totalmente abierto a escuchar pues cualquier requerimiento. Como ya les había declarado al inicio de la conversación, de la presentación,
Eh, bueno, parece que José Manuel está un poco ocupado, entonces voy a pedirle a una de las ejecutivas que tenemos por aquí. Por favor. Lamentablemente José Manuel entró a una llamada de una empresa, no puede atendernos ahorita, pero vamos a pedirle a una de las... esperemos a José Manuel que viene, qué pena. Ahí viene, José Manuel saca el papel, qué pena con ustedes el suspenso, la espera. Por favor, saca un papel, José Manuel. Espera, no cogí ninguno. Ya. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a ver cuál ha sacado el día de hoy. 26 de octubre ganador Webster. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, el papel es el ganador del jueves de hoy, o sea que Jason Castaño de Coltejer se va con nosotros para Cisco de Cancún. Muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Súper chévere esta dinámica. Jason Castaño, gracias por estar aquí conectado siempre, por ser un cliente fiel de nosotros también. A los otros, Carlos González, Jaime Martínez y Alejandro Ciprián, en una futura oportunidad será. Muchas gracias a todos por estar conectados. Es alegre para mí que pueda acompañarnos Jason. Es un ingeniero con el que tenemos proyectos muy interesantes y próximamente estamos siempre disponibles para lo que ustedes necesiten, ¿vale? Gracias a todos, que estén muy bien.